Invito al pastor Wilson Cañón. Hablamos de que el último domingo de mes seguimos teniendo tal cual, ¿no es cierto? Vamos a seguir como lo hemos venido haciendo, con nuestro compartir todos los domingos, pero tendremos domingo último de mes de testimonios. Amén. Así de que quien quiera levantar su mano y decir yo quiero dar testimonios, lo hacemos. Amén. Wilson es pastor en una iglesia en Agua de Dios, así es que cuando yo hablo de Agua de Dios estoy reunido con la familia, ¿no? Y entonces gloria a Dios por el tiempo que tú nos das también, y esperamos que a partir de hoy estos testimonios nos edifiquen a la iglesia, que entendamos que estamos ante un Dios que es real, que es vivo, ¿cierto? Y que Él cambia, transforma, renueva nuestras vidas en la medida en que tú y yo nos disponemos para Él. Amén. Entonces, muchas gracias por estar acá, te agradezco mucho su tiempo, y a toda la familia que de esta mañana madrugaron de Agua de Dios para estar acá con nosotros. Gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Qué bueno estar acá. No al llamado del pastor, no al llamado del pastor César, al llamado de Wilson, al llamado del pastor Sergio, sino al llamado del Señor. Qué bueno es cuando tenemos la motivación los domingos de venir a escuchar palabra de Dios y tener una cita con el Señor. Amén. Me gustaría que le dijeran a la persona que está al lado izquierdo: ¿cómo te ves de lindo? ¿Cómo te ves de linda? Al lado izquierdo, y ahora te volteas hacia al lado derecho, le dices: y ahora volteas y al lado derecho le dices: por favor, no me vayas a distraer, y si no me distraes, te voy a invitar a almorzar. Amén. Gloria a Dios. Realmente es un agrado estar aquí con ustedes. Con el pastor César nos conocemos ya bastante tiempo, han sido nuestros mentores, los queremos mucho, son nuestros papás espirituales. Gracias, pastor, por sus consejos, por ser mentores. Realmente le debemos mucho a ellos. Gracias por el liderazgo aquí de la iglesia. Gracias por cada uno de ustedes. De verdad que es un honor estar aquí sirviéndole al Señor. Amén. Hoy me gustaría que se pusieran sobre los pies. Yo me imagino que cada uno tiene la palabra. Eso, somos soldados de Cristo y tenemos que tener la espada. La espada, cada uno. Y si de pronto alguien no la trajo, hágase al lado de un cristiano, por favor. No, mentiras. Entonces vamos a hacer una declaración con convicción. ¿Me quieren seguir, por favor? Vamos a declarar: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, hoy la estudiaré, hoy la escudriñaré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en lo más profundo de mi corazón, transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi familia, mis finanzas, mi barrio, mi Colombia. Y declaro en el nombre de Jesús que nunca, pero nunca volverá a ser el mismo. Demos la alabanza al Señor. Amén.
una palabra y me gustaría que todos me acompañaran a Jeremías 18, 1 al 6. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Parábola del alfarero. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos y yo puedo hacer con ustedes lo mismo que hice con este alfarero, lo mismo que este alfarero hace con el barro. Amén. Amén. Gloria a Dios, que estamos en las manos del alfarero, del gran maestro. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a colocar este servicio en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Dios, de traer tu mensaje, de traer tu palabra, Señor. Sé que es el tiempo preciso, Señor. Sé que al mismo tiempo este mensaje viene de tu corazón, Señor. Sé que las vasijas que de una otra manera, Señor, están rotas, Señor, por dolores de su infancia, por dolores de su adolescencia, corazones heridos de una otra manera que han tenido, Señor, o que han venido, Señor, aquí a este lugar. Padre, estamos en tus manos, Señor, y tú eres el mejor alfarero. Tú restauras, tú reconstruyes, Señor. Gracias. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú el primer invitado en este lugar, porque tu palabra dice que donde habita el Espíritu hay libertad, Señor. Trae libertad, corta todo yugo, toda cadena, toda atadura, córtala en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que no vamos a salir como entramos, vamos a salir totalmente cambiados, transformados, porque es tu palabra la que cambia. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú direccionándome, Señor, que seas tú colocando las palabras precisas en mi boca, que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Usa esta vasija, Señor, en la cual algún día estaba rota, Señor, y tú me reconstruiste, tú me hiciste un hombre nuevo, Señor. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén, amén y amén. Démosle alabanza al Señor. Cuando yo leo esta porción de la palabra en Jeremías, veo el plan perfecto de Dios con su creación. Y al ver el plan perfecto de Dios, me traslado al libro de Génesis y veo que en la mente de Dios está el diseño de su creación. Veo cómo Dios diseñó los animales del campo, las aves del cielo, los ríos, las figuras de la faz de la tierra, los planetas. Pero dentro de ese propio diseño, todo lo que Dios diseñaba era placentero día tras día. Pero en un momento Dios dice: todo lo que yo le daba a la tierra, a la existencia, tiene un sentido común, pero este lugar necesita algo mejor. En la mente de Dios, Él procede en la obra más grande del mundo, la creación más perfecta dentro del corazón de Él, y es el hombre. Ese hombre, desde antes de la creación, ya estaba en la mente de Dios, pero todavía no era efectivo. Pero llegó en un momento, con sus manos diseñó la vida de ese ser llamado Adán. Un Adán perfecto, un Adán hermoso, un Adán hecho a la imagen y semejanza de Dios, como una joya, como una obra de arte. Cuando este diseño Dios lo hace, Dios se sentía orgulloso de su obra, Dios se sentía complaciente de su obra, a un nivel tan grande que le otorgó toda la autoridad de la faz de la tierra. Y dentro de esa realidad nadie era como ese hombre. Dentro de esa realidad nadie era superior a esa obra. Porque en las manos de Dios, en el diseño que Dios tenía sobre la faz de la tierra, había solo una figura perfecta, y era la figura del hombre. De esa figura Dios se sentía orgulloso hasta el día que perdió su honra. Por eso veo en Jeremías 18 la descripción de un Dios que en la casa del alfarero Dios trabaja su vasija. Dios se sentía orgulloso de procesar esa vasija.
Dios se sentía placentero de proyectar esa vasija, pero el paréntesis dice que en esa propia casa esa vasija se rompe y se echa a perder. Esa pérdida trascendió por tiempo, esa pérdida trascendió por siglos, esa pérdida fue un dolor marcado en el propio corazón de Dios. Cuando visualizamos una realidad como esa pérdida terminó un sentimiento confuso para Dios, donde Dios dice: lo que yo mejor creé se me pierde en mis manos, se me rompe en mis manos. Pero mira el mensaje expresivo de Dios en la mente de Dios. Ese mensaje no quedó incompleto. La palabra dice que aún cuando la vasija se rompe, pero aún cuando lo perfecto de Dios se rompe, estando perdido, roto, marcado en una pérdida total, la palabra de Dios dice que en las manos del alfarero Dios lo restaura, y el vaso que se rompe lo hace nuevo. Amén. Amén. ¿Por qué estoy hablando de este mensaje, de esta verdad, iglesia? Porque, hermanos queridos, en un proceso de la misma realidad de Adán, de lo que Dios creó como un ser perfecto, hoy es el plasma de lo que diariamente podemos ver en cada ser humano que habita aquí en la tierra. En mi mente humana, yo fui un ser perfecto, yo fui un ser perfecto. Fui creado para Él, fui creado para honra, fui creado con un propósito. Cuando posiblemente mi madre, quien engendró el deseo de tenerme, hermano, yo he entendido cuando yo rompo el vientre de mi madre, en la vida mía, siendo un niño tal vez de 8 o 10 años, no había marcas de dolor, no había marcas plasmadas. Era un niño solamente que quería vivir, que quería jugar. Aun cuando era un niño, yo me acuerdo que por mi mente nunca hubieron pensamientos malos, nunca vinieron. Cuando caminaba siendo un niño de tal vez de 8 o 10 años, el deseo más grande de mi vida era ser un gran médico. Pero lamentablemente el dolor, el golpe de la vida, el crecer con dolor, a muy corta edad rompió mis sueños, rompió mi proyecto y rompió mi propósito original. Amén. Esa es mi historia. Yo fui un niño deseado, lógicamente, papá, mamá, campesinos. Nací aquí en Bogotá, vivimos un tiempo y nos fuimos para Santander, para un pueblo que se llama Jordán. Allá duramos como unos 5 años. Mi hermana nació ahí. Después regresamos para Bogotá y llegamos a un lugar en la 10ª con sexta más o menos de tolerancia. Llegamos a una residencia, como hotel que le llaman eso. Llegamos ahí a vivir y mi papá fue administrador de ese negocio junto con mi mamá. Se unieron en pos de tener un hogar, de tener una casa, de tener un futuro, y ahí empezamos. Después pasamos a la 16 con octava, cerquita del edificio de Avianca, una familia normal, con propósito. Y mi papá era un hombre muy visionario, un hombre muy sagaz, muy inteligente, y él quería pues cada día avanzar en la parte financiera. De ahí nos trasladamos para la 52 con Caracas, ahí duramos 2 tiempo y al final llegamos a la 62 con 15 en Chapicentro, que hoy en día lo llaman desafortunadamente Chapilla. Es un lugar, es un barrio, pero realmente hay mucho prostíbulo, hay mucha residencia, muchas cosas que se ven hoy en día. Llegamos ahí, compramos una casa ahí cerquita. Mi papá empezó a rentar casas y las adecuaba para prestar el servicio por horas, y ahí se dio cuenta de que el negocio era muy próspero y el negocio se llenaba 2 o 3 veces. Ahí se asocia con un amigo y empiezan a planear comprar terrenos, y los compran y los demuelen y empiezan a hacer edificios. Empiezan a hacer, está el chalet, nuevo chalet, el Portal, Las Palmas. Todos esos negocios todavía existen.
Nosotros fuimos ahí avanzando junto con papá, mamá, y en el transcurrir del tiempo, mi padre, pues lógicamente joven, con dinero, también elegante, así como su hijo. Entonces él empieza a comprar materiales y viene la tentación, viene a seducir a una mujer y él cae en esas garras de ella y ya empieza el hogar o la imagen que yo tenía de mi papá, ya empieza a distorsionarse y empiezo a ver cómo de una otra manera él empieza a llegar borracho, a tratar mal a mi mamá con sus palabras, con sus ofensas, y poco a poco empezamos a darnos cuenta del cambio que él tenía junto con mi hermana, y mi mamá empieza a ver y a darse cuenta de que ya había otra persona ahí haciendo el daño, sabiendo que ella también sabía que mi papá ya estaba organizado, y eso le empieza a tener mi mamá dolor, lógicamente, y llega un momento en que después de las palabras él ya empezaba a llegar borracho, le gustaban los gallos de pelea, yo lo acompañaba, y él ya llegaba borracho, pero no solamente eran las palabras de ofender, sino al mismo tiempo el maltrato, llegaba a pegarle a mi mamá, y empiezo yo a ver, siendo un niño, empiezo a ver todo ese maltrato, cómo la golpeaba, cómo la insultaba. A mi mamá se le tocaba salir de su casa corriendo, y en una ocasión, de tantos escenarios que yo vi, él llega borracho, saca la pistola y le va a disparar, y yo le alcanzo a levantar la mano, y gracias al Señor primeramente, y porque yo estaba ahí embriagado, se salvó mi mamá. Entonces ya ella se cansa de ver tanta injusticia, se cansa de ver tanto dolor, y toma la decisión de hablar con él, y él pues se va de la casa. Cuando yo veo que mi papá se va, siendo yo el hijo mayor, siendo yo viendo la imagen de un padre que independientemente había sido un hombre que había labrado, había trabajado y que había conseguido, no tuvo estudio ni nada, pero con su inteligencia, con su sabiduría, podía lograr muchas cosas. Siempre yo veía a un papá muy como un ídolo, y así pasó el tiempo, y llegó el momento en que mi papá vendió la casa y nosotros nos quedamos prácticamente sin casa. Llegamos a vivir en arriendo a otra casa y quedamos pues prácticamente desubicados porque él saca su ropa y se va. Eso marcó mucho, tuve un dolor muy profundo en mi corazón, porque éramos una familia, y ya no éramos una familia, éramos tres, con mi hermana y mi mamá, y yo tenía que empezar a tener la responsabilidad del hogar que mi papá había dejado como hombre, como responsable. Recuerdo que en esa época estaba estudiando el tercero de bachillerato, nunca me olvido de eso. Llegué con mucho dolor, y me recuerdo que teníamos clase de álgebra, y hablo el álgebra y yo no aguanté, salí corriendo de ahí, y recuerdo que yo renegaba contra Dios. Yo le decía: Dios, si tú existes, jamás me voy a casar. Si tú existes, jamás voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque yo estoy sufriendo, porque me duele que mi papá nos hubiera abandonado. Me duele, y yo no voy a traer hijos. Y yo le juraba, y le juraba, y jamás me voy a casar. Pero mira la connotación que tiene el poder declarar esas palabras. ¿Por qué? Porque de una otra manera eso se ató a mi vida, y siempre que venía una mujer o conocía a una mujer con la cual yo quería salir, lo primero que le decía: yo primero que todo no me quiero casar, y lo segundo, no quiero traer hijos a este mundo. ¿Por qué? Porque yo había vivido una experiencia, había visto unos patrones de un papá irresponsable que prefirió irse con otra persona y abandonarnos. Entonces yo decía: no, yo no quiero eso. Seguí luchando. Mi papá entra al negocio del narcotráfico, y me doy cuenta, porque sin embargo mi papá siempre tenía, de ser su hijo, siempre él me llevaba para donde él quería, o sea, yo siempre me le pegaba o me recogía y lo acompañaba. A él le gustaba que yo estuviera con él.
Y ya empiezo a ver el mundo cuando él, sus amigos, sus compañeros, sus amistades, empieza a andar en el mundo del narcotráfico, empiezo yo a relacionarme también con gente que estaba trabajando con droga y empiezo yo a darme cuenta cómo él empieza también a hacer negocios fuera de las residencias y empieza él a mandar droga para Estados Unidos, se va a vivir un tiempo a Estados Unidos, va a Estados Unidos, a Miami, a Nueva York y mantiene viajando y nosotros pues prácticamente aquí solos. Y llega un momento en que yo digo, recapacito, pues yo tengo los amigos de mi papá, yo también voy a tocar esas puertas para mirar a ver de qué manera le ayuda a mi mamá para los gastos de la casa, los gastos de la luz, el agua, el teléfono, y empiezo a relacionarme también con ellos y me invitan a San José del Guaviare. Yo tenía por ahí los 16, 17 años y ahí es donde realmente se pierde el propósito porque yo quería ser un gran médico. Y resulta que los mismos amigos me invitan y voy a San José del Guaviare, empiezo a ir a La Unilla, a Calamar, al Retorno y empiezo a relacionarme a esa edad con gente que tenía mucho dinero y gente donde yo no sabía, vendían la base de coca y yo con los amigos míos, mira, este negocio es así y al mismo tiempo me empiezo a dar cuenta me empiezo a relacionar con guerrilleros, con guerrilla y a compartir con ellos, nos invitaban a un asado y les tocaba pagarles la vacuna para poder sacar la droga de ahí y empecé como a meterme en ese ritmo, en esos negocios y me fui metiendo con los amigos que yo iba. Bueno, yo tenía una gracia para con ellos y me decían, no, Wilson, Camilo nos acompaña, pero también queremos que usted nos acompañe a un laboratorio que tenemos y empecé yo a asistir a los laboratorios, aprendí a procesar, yo siendo un pelado de 16, 17 años, no era médico, pero ya era químico y empecé a procesar lo que era la base de coca de pasarla a la cocaína y empiezo yo ahí ese negocio. Y entonces resulta que los mismos clientes que mi papá tenía, empiezo yo a venderles y empiezo también a conseguir dinero. Pero ese dinero que llegaba, pues lógicamente que no era bueno, era un dinero maldito porque pues, lógicamente no eran cosas buenas que yo estaba haciendo, pero empezó a llegar el trago, empezaron a llegar las mujeres, empezó a llegar la rumba, los mariachis. Y ya me di cuenta, cuando menos pensé, ya tenía un grupo como de unas 10, 15 personas y yo era el líder de ellos, ya contrataba ya el avión, en Villavicencio ya tenía el piloto, yo lo mandaba para Calamar, para el Retorno, recogían, yo tenía todo ya listo, ya tenía todo algo organizado como una empresa, yo ya tenía los laboratorios allí en los pueblos, por acá cerquita y organizábamos y vendíamos. Así pasó con el tiempo y tuvimos una situación, un percance muy fuerte y nos tocó abandonar aquí Bogotá, nos fuimos para la costa. En la costa estuvimos allá un tiempo también porque nos tocó alejarnos, porque nos amenazaron, nos querían matar, entonces nos tocó alejarnos. Pues imagínate, yo a los 22 años con 3, 4 apartamentos, carros, bodegas, andaba yo con 4 muchachos ahí, todos empistolados. Y un pelado de 22 años, 21 años nomás, yo prestando plata al interés, me tocaba a mí para hablar con los duros de los patrones prácticamente, a veces no me creía, me tocaba ponerme vestido de paño con corbata porque yo era un culi cagado. Pero entonces para que ellos se dieran cuenta que había como en mi seriedad y hacíamos negocios. Y entonces nos resultamos saliendo de aquí para la costa, estuvimos allá un tiempo. Y en ese tiempo nos dimos cuenta del negocio que era traer carros de Venezuela y empezamos a traer carros de Venezuela y ya cuando se calmó toda la situación aquí en Bogotá, regresamos aquí a Bogotá y fui ya a visitar los amigos con los que yo trabajaba y resulta que a algunos los habían matado, a los otros los habían extraditado y ese negocio empezó a menguar. Entonces, lógicamente que todo tiene su consecuencia. La bendición que Dios da no añade tristeza, pero cuando tú estás en estos negocios, de alguna otra manera el diablo te da, pero así como te da también paga.
pero pagan muy feo. Entonces hubo una connotación con el hermano mío menor, porque ya no éramos dos, nació John, el tercer hermano, y mi hermano el cuarto. Mi hermano Edwin empezó a consumir marihuana y empezó a consumir bazuco y perica, y llegó un momento en que se metió a la heroína. Y fueron tiempos muy difíciles, porque independientemente este muchacho, que era un muchacho sano, también con mucho resentimiento, con mucha amargura en su corazón por el abandono de mi papá y por no tener la identidad de ese papá, hubieron muchas cosas que a él le afectaron, y él se consumió, llenó esos vacíos con droga, y ya no eran un fin de semana, sino eran ya 8 días, 15 días en la calle. Mi mamá pues lógicamente sufría, lloraba al verlo en la calle. Lo tuvimos en varios centros de rehabilitación, y yo me empecé a dar cuenta la connotación que tenía el poder haber trabajado con eso, y yo le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, sácame este negocio, no quiero volver acá, porque realmente mira todo lo que uno no se da cuenta, pero no se da cuenta el daño que le hace a los demás, solamente siendo uno una persona egoísta, porque lo único que quiere llenar es sus bolsillos. Y le pedí perdón a Dios, salimos de ese negocio, y una vez iba para La Guajira a comprar unos carros, y me encuentro con un amigo que también andaba en el gremio, pero él se había retirado, y él tenía unos moteles ahí en Chapinero, y me dice: Wilson, el vuelo se retrasó, y entonces me dice: Wilson, usted de pronto no me puede colaborar, yo tengo 2 edificios ahí en Chapinero y un parqueadero de 60 carros, porque usted me hace el favor y los administra, porque es que realmente lo he dado en administración, pero la gente me ha quedado muy mal. Entonces, si usted ve que puede, le dije: no, yo la verdad ahorita no, porque pues me está yendo bien con los carros, y la verdad no quiero nada de eso. Y empiezo yo a entonces seguir trayendo los carros. Los negocios empezaron a flaquear. Sin embargo, yo lo contacté con mi papá se hizo cargo de esos negocios durante 2 o 3 años, aunque él no quería, porque él sabía cómo era mi papá. Entonces yo le dije: no, pues que los coja mi papá y que él siga con esos negocios. Le dio la oportunidad a él, pero mi papá hizo muchas trampas, muchas cosas, y no le pagaba de lo que tenía que pagarle, y llegó un momento en que le pidió los negocios y le pidió el parqueadero. En ese tiempo yo ya económicamente había perdido muchas cosas, y empecé a pasar una situación difícil. Me llama él y me dice: Wilson, ¿por qué usted no se hace cargo del negocio? Porque su papá no pudo, mire, me quedó debiendo como 70 millones de pesos. ¿Por qué no se hace cargo usted de los negocios? Le dije: listo, entonces yo me hago cargo de los moteles y me hago cargo del parqueadero. Ahí en ese entonces empiezo yo, le dije: pero yo, ¿cuánto me cobra arriendo? Me dijo: no, yo le cobro 10 millones de pesos, le estoy hablando más o menos de unos 20 años atrás. Y le dije: 20 millones de pesos, perdón, 10 millones de pesos. Mi papá pagaba 20 millones de pesos, le dije: no, yo no puedo pagar esos 20 millones de pesos porque es muy costoso, yo le puedo pagar 10. Pero voy a hacer un trato con usted, esos 10 voy a organizar los negocios, voy a acabarlos de amoblar, voy a cambiarle los televisores, los radios, y yo lo único que hago es pagarle con facturas mientras que esos negocios se levantan, porque estaban muy mal administrados. Le digo: listo, hagámoslo. Hice un contrato y tomé esos 2 negocios. Y empiezo yo a ir a trabajar, y lógicamente los remodelé, los organicé, quedaron y tenía un amigo ahí al frente que nos habíamos conocido desde muy pequeños, y cuando yo tomo la administración y cuando yo lo remodelo, el señor tenía también una casa antigua y la había remodelado, pero los negocios que yo tenía en la administración eran negocios más modernos, más nuevos. Entonces él cobraba 12,000 pesos el rato, y yo lo coloqué al mismo precio. El hombre me llamó y me dijo: oiga, Wilson, ¿usted qué cree yo? ¿Que esto es una mafia o qué? ¿Cómo cree que me va a colocar a 12,000 pesos la habitación si yo eso estoy cobrando? ¿Cómo? No, eso no se puede. Y le dije: pues yo tengo que conseguir tanta cantidad de dinero para pagar el arriendo, y yo tengo que levantar esos negocios. Pues me eché a este hombre de enemigo, me lo eché de enemigo, él trabajaba con la policía judicial, y lógicamente el negocio era muy bueno. A mí me daban, o sea, mensualmente yo me ganaba 7, 10, 15, 12 millones mensuales. Por las 3
por los 2 torres que tenía de edificios o por parqueadero me entraba plata, pero el enemigo cada día flaqueaba porque yo empecé a tomar trago y tomaba y llegó un momento en que tomaba un fin de semana normal, después ya tomaba como 8 días, ya empezaba a tomar como 15 días y empezó prácticamente al diablo gobernar mi vida con el trago. Ya duraba 20 días totalmente embriagado, me levantaba era tomando, me acostaba tomando, bueno, una vida ingobernable. Y más encima los problemas que tenía, porque este señor ya me acusaba ya cualquier situación que pasara ahí en el negocio, me acusaba con la policía, me acusaba en la alcaldía, en la inspección de policía. Entonces fueron muchos los problemas que había y sobre todo que en mi vida pues lógicamente un ser humano lleno de falencias, lleno de vacíos en mi corazón. Yo lo único que hacía era beber. Yo solucionaba los problemas era con el trago, simplemente era tome. Entonces, un compinche que yo tenía me dice, le quiero presentar, empezaron a invitarme a mí a la iglesia. Y yo les decía, pero no, yo voy a ir por allá a la iglesia. A mí no me gusta ir por allá para que le laven a uno el cerebro, eso no, yo no voy por allá. Sin embargo, me invitaban y yo iba por respeto, pero algo siempre veía, algo como ver, siempre me inquietaba algo, como que era algo que me impactaba. Entonces, quise buscar de pronto ayuda profesional y buscar como de pronto una fundación para mí, porque ya me di cuenta, porque yo siempre trataba de no reconocer que tenía problemas de alcohol, porque yo siempre decía, no, eso de pronto es la cerveza que me hizo daño, no, perdón, que fue el aguardiente, yo tomaré en cerveza. Pero yo empezaba a tomar cerveza, sacaba la cerveza y terminaba con el aguardiente, terminaba con el whisky, pero yo no quería reconocer que estaba enfermo. Entonces pasaron muchos episodios, me tenían que inyectar para desintoxicarme, muchas veces caí en las clínicas, en los hospitales, mi mamá me acompañaba, me hacía caldos, me trataba de recuperar, con una amiga que tenía me daban sueros y volvía y me levantaba y nuevamente recaía. Ya me vine a dar cuenta que no era que yo cambiara de trago, me decían que tomara aceite de olivas, que para proteger el hígado, tantas cosas que se inventa la gente, que tome pastillas de necrotón para que el hígado no le haga daño, pero yo no era una persona, es decir, yo tomaba, pero yo no era una persona violenta ni nada, yo me pasmaba. Yo parecía como un bobito ahí, solamente era tome, no más. Me tenía totalmente atado el alcohol. Fui a Alcohólicos Anónimos, ya cuando ya reconocí, dije, esto ya me quedó grande porque yo quería acabar con todo el trago, pero no pude acabar con el trago, muy difícil de acabar. Entonces ya llego y entonces empiezo yo a buscar ayuda, estoy en Alcohólicos Anónimos y yo miraba siempre los testimonios de cada persona ahí, pero eran groseros, seguían fumando, personas que se les veía en el rostro la rabia, el resentimiento, y ahí había una oración que siempre hacían, la oración de la serenidad, y yo siempre decía, pero ahí esa oración me inquieta, hay un Dios. Siempre la oraban antes de terminar o cuando terminaban. Y algo cuando yo empecé a hacer los 12 pasos, creo que era el 12º paso, decía, ustedes no se han puesto a pensar que si dejaran de beber tendrían más triunfo en la vida. Y eso me tocó, eso me impactó, que si dejáramos de beber tendríamos más triunfo en la vida. Y eso me inquietó y dije, sí, pues uno de pronto yo dejaría de beber, yo podría tener más triunfo. Y eso me quedó ahí, pero sin embargo seguía bebiendo. Después ya me invitan a la iglesia cristiana y empiezo a asistir. Empecé en el Coliseo y yo daba unas 8 vueltas al campín porque a mí la verdad no me gustaba la alabanza. A mí me parecía, decía, esos son los locos allá saltando, eso es falta de respeto, eso que le pasa. No, a mí no me gustaba la alabanza. Y ya lo último entraba. Y yo decía, pero 2 versículos, miren cómo desglosan la palabra. Y yo me quebrantaba. Y yo lloraba. Pero yo sentía un alivio cuando salía de ahí. Y entonces empezó a gustarme, empecé a asistir.
Entonces resulta que cuando voy asistiendo, el enemigo empieza a poner traba, empieza a bloquearle a uno su vida. Un día íbamos para Mariquita a hacer una negociación con una gente de Medellín, y yo llego y salgo a mi casa, voy por el lado de Ibagué y salgo hacia Venadillo, por ese lado, y hay un pueblo que se llama Ambalema. Yo no me di cuenta y yo paso un retén de la guerrilla y yo no hice el pare. Yo pues lógicamente seguía bebiendo, pero yo iba con una amiga, iba bebiendo, cuando yo no hice el pare y ella me dijo, para que no se van a parar, que yo pasé fue de largo y me le metieron 12 tiros al carro. 12 tiros al carro. Yo tenía acá un cabezote, pero no sé, se me perdieron los trasteros y uno de esos tiros pasó y me rasgó acá y cayó a la cascarilla. Más adelante, cuando yo llego a Valema, creo que es el pueblo, eso estaba lleno de camiones, de buses, y resulta que la guerrilla se ha tomado el pueblo, habían robado el banco agrario, el banco, creo que era el Popular, la caja agraria y el banco Popular, se han tomado eso. Claro, yo se ha calentado, yo vuelto una nave y la guerrilla me dijo, ¿por qué no paro? Le dije, es que yo no me di cuenta, yo simplemente pasé desapercibido. Intentaron ahí auxiliarme, pero eso estaba lleno de guerrilla. No, eso fue un problema tenaz. Eso fue la primera oposición cuando yo estaba empezando a asistir a la iglesia. Después, teniendo el mismo motel, empecé a asistir a una iglesia también grande aquí a Bogotá. Empecé a hacer los institutos bíblicos y empiezo yo a asistir cuando era el lunes, estábamos en el segundo módulo. Y cuando uno está en el primer amor, uno quiere invitar a todo el mundo, ¿no? Camine, que el Señor, mire que tan chévere, mire que tal cosa, mire que Dios está restaurando mi vida, que Dios puede hacer tantas cosas maravillosas. Y empiezo ya a invitar a varias personas, y dentro de esas invito a una amiga del pueblo donde era mi papá. Ella fue como una amiga, una novia, pues eso fue, éramos niños, pero ella ya tenía su niña, y ella la invité fue porque me dijo, no, Wilson, yo le conté mi testimonio, que yo estaba asistiendo a la iglesia, que había visto un cambio y que era muy bonito, muy bueno, porque yo veía que hay como que era la posibilidad de que Dios nos transformara y nos cambiara, y ese día fue conmigo, me acompañó, y ella me decía, es que lo que pasa es que a mí me pasa también el problema, yo tomo y me embriago y después resulto con un hombre y no recuerdo cómo es, pero estoy mal. Y yo quiero salir de eso, entonces a mí me acompaña, estuvimos ahí. Cuando yo salgo a la iglesia, resulta que voy saliendo a la iglesia y pasa un loco y disparando. Y uno de los afectados fui yo, porque a mí me entró un tiro aquí por la nuca, me salió acá por la boca, se me partió la maxilofacial en 2 partes y la lengua se me partió en 3 partes. O sea, la lengua mía es cortica. Yo no puedo limpiarme los dientes de acá. Es verdad, o sea, me quedo cortica. ¿Qué tal la tuviera larga, no? ¿Qué tal la tuviera larga? Ahí caigo con la Biblia y yo llegué. Entonces la pelada, ella trabajaba en la gobernación de Cundinamarca, en la sección salud. Cuando ella baja, ella se da cuenta de los disparos y ella se bajó de la buceta y me vio a mí todo ensangrentado. Y los pastores salieron, reprendieron el espíritu de muerte, enfermedad, y me sacan en un taxi porque fuimos 3 los heridos. Y me suben a un taxi, llega la ambulancia y ella llega y dice, le pregunta, ¿para dónde quiere que lo lleve? ¿Para el Hospital San José o aquí a la Clínica Occidente? Digo, bueno, para el Hospital San José. Allá llegué al Hospital San José, pero yo llegué prácticamente sin signos vitales. A mí me meten ahí en un lugar, en la morgue, y ya llaman a mi hermano, a mi hermana, y yo ya estaba muerto prácticamente. Yo ya estaba sin signos vitales, pero hay una enfermera que ella se dio cuenta que yo moví una mano. Entonces ella dice, no, ese hombre está vivo, súbanlo inmediatamente a cuidados intensivos. Me suben a mí a cuidados intensivos. Llega mi hermano también estaba asistiendo, ya hemos ido a 1 o 2 encuentros, pero él estaba como más metido con el Señor. Y llega y el médico al otro día le dice, yo no sé con qué dioses están ustedes, no sé cómo es que ustedes
la fe, su creencia, pero ese hombre está vivo de milagro. Entonces le dice, ya está en cuidados intensivos, le dieron 3 paros cardiorrespiratorios, simplemente vamos a hacer unos exámenes porque lo más probable es que este tiro aquí de la nuca le puede afectar la médula, y si le afectó la médula, él queda parapléjico. Mi hermano inmediatamente yo digo, eso es mentiras del diablo, porque él se va a recuperar, se va a parar y él va a predicar la palabra. Y para la honra y gloria de Dios está aquí. Amén. El médico le dice, yo no sé, don John, su hermano posiblemente en 3 partes se partió la lengua. Él va a quedar mudo. Mudo. Mi hermano, mentiras del diablo, porque él va a hablar la palabra de Dios. Mire cómo contrarrestaba lo que el enemigo intentaba hacer, aunque él con su conocimiento, los médicos con su conocimiento y con su estudio, pues lógicamente usaba el dictamen, pero había un mejor dictamen que era el del Señor. Amén. Entonces decía mentiras del diablo, y así reprendía. Y sí, el otro día cuando me toman aquí el examen de la columna, el proyectil rozó la médula, pero no decía, mucha gente aquí en la parte del cerebro, pues lógicamente pueden quedar mal, las cuerdas vocales, hay muchas cosas que pueden suceder con un proyectil. Después me hicieron la operación maxilofacial, me colocaron un aparato acá, me enderezaron, después de eso me sacaron hueso de acá y colocaron aquí parte del hueso, porque el proyectil, como les digo, entró acá y salió acá. Aquí entró, pasó otro raspado y aquí está, en esta parte. Entonces me da cuenta por qué yo he preguntado, por qué si yo estuve en San José, estuve en laboratorios, estuve con herederos, estuve en un gremio fuerte, ¿por qué no me pasaba ni algo? Yo en los maneces iba 3 veces a la semana porque a mí me llegaba mucho dinero, y entonces yo podía ir a gastar en ese tiempo 1 millón, 2 millones, después yo no tenía ningún problema, porque había plata. ¿Y por qué en una fiesta no sucedió eso? ¿Por qué no? Porque el enemigo, o sea, Dios tenía un propósito conmigo y el enemigo quería de alguna otra manera acabar con ese propósito, acabarlo, no me quería dejar. Entonces, ahí empecé la recuperación, empezamos con terapias, duré como 2 años hablando así como media lengua porque realmente quedé mal, y así fue, me fui recuperando. Entonces ya en vista de que todavía seguía bebiendo, porque aún así seguía bebiendo, entonces llegó un momento en que ya yo decía, Dios mío, ¿qué hago para poder dejar el trago? Entonces me fui a buscar a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Me decían que si tomaba leche de marrana, que eso era... Y me fui para Puerto López, por allá para el llano, y me meto a una marranera, imagínense. Imagínense usted coger una teta y una marrana llenas de barro. Y digo, tómese esa leche en ayunas y usted se da cuenta que eso es santo remedio. Y yo coja con y saqué una cosita así, pero eso parecía como un café de leche oscuro del barro. Tómemelo. Llegaron los amigos de la mina de Esmeralda, los familiares, y dijeron, ¿saben qué, Wilson? Allá todos los vaqueros también tienen problemas de alcohol. Cómprese unas piedras de almirca, usted las mete en el sereno y se toma todos los días esa agüita. Pero y vaya, compre las que sea, hermano, y me las toma. Y así, me fui a los magos de la Sierra Nevada de Santa Marta, allá duré un tiempo, conocí la sierra, tengo un amigo allá todavía que no hace mucho veníamos de por allá, fuimos a saludarlo, porque ya tiene un jardín botánico. Y entonces, después mi hermano, el menor, me dijo, no, ¿sabe qué, Wilson? Vamos a tomar yagé. El yagé sí lo cura. Digo, bueno, hagámoslo. Entonces fui a tomar yagé y fuimos a Cota, fuimos aquí a Normandía. No, pues la vaina es una locura. Eso yo vomitaba, eso yo, mejor dicho, eso era muy fuerte, lógicamente. Uno va con su vestido blanco y empiezan ahí a hacer la ceremonia y toma esa chicha, y yo lo único que veía eran cosas desagradables, cosas horribles, eso yo vomite, y decía, no, es que usted está mal espiritualmente, pero lógicamente yo lo único que veía eran cosas malas,
pero hay gente que, según dicen ellos, que están bien espiritualmente y que ven algo muy hermoso, que ven el cielo. Yo lo único que vi fue culebra, yo lo único que vi fue demonio, yo lo único que veía, y al otro día, en una de esas escenas, al otro día me amanezco vuelto una nada, ya colgado de un palo, pidiéndole perdón a Dios porque yo fui al mismo infierno. Porque a través de eso fue algo que me causó. O sea, cuando yo tomé ese viaje, yo inmediatamente empecé, tuve como tres sesiones. En un momento estaba sentado y yo lo único que movía eran los pies y sentía como si hubieran latas de cerveza, pero yo sabía que estaba en un lugar que no tenía ni cómo comunicarme acá, era un lugar extraño. Y después pasé a otro lugar y cuando yo llego al mismísimo infierno, a través del viaje, yo miraba a esos demonios, la gente como lloraba, la gente como gritaba, sáquenme de aquí, y yo ahí mismo, pues yo también gritaba, le decía, sáquenme de aquí, por favor, ¿yo dónde estoy? Y entonces me colgaron en un palo y ahora le dan una agüita como de alnica para ir volviendo a la realidad. Y yo colgaba y yo lloraba y yo ahí en el mismo infierno, yo decía, sáquenme de aquí, cuando veo todos los demonios, la gente como sufre, como llora, y colgado ya fui volviendo en sí. Eran como las 6 de la mañana, después nos colocan de un lado a otro y empiezan a darnos otras vainas ahí para tomar y me dan una rejera con un poco de hierbas y eso me pegaban ahí en la espalda y yo vomité y todo. Dios mío, yo vivía en ese tiempo con mi mamá, llegué como al medio de eso, parecía un Cristo vuelto una nada, aporreado, lleno de fuente que me han dado con esas hierbas. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que uno busca muchos caminos, ¿no? Pero solamente para llegar al Padre es Cristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. No hay ningún otro camino sin eso. Entonces busca uno más opciones. Pero ¿qué era lo que yo quería? Yo quería que me sanara, pero no quería desarraigarme del mundo. Yo quería seguir viviendo lo mismo, con mujeres, seguir viviendo, enrumbado, todo era lo que yo quería, pero yo no quería realmente cortar totalmente, morir totalmente. Mi mamá me acompañaba a muchas iglesias y yo sacaba, era tanta la ansiedad que yo me llevaba media botella de aguardiente. Yo le decía, mamá, caminemos a la iglesia. Digo, pero aquí vamos usted a hacerle mosillas al diablo. Camine, mamá me acompaña y yo me iba para allá ahí, en el baño, y volvía. Usted tiene tufo de trago, mijo. Pero sin embargo, ya llegaba al altar y decía, Señor, sáname, por favor, límpiame. Fue una persistencia y insistencia. ¿Dónde está Wilson el martes? En ayuno. ¿Dónde está el jueves, Wilson el jueves? En ayuno. El viernes que aquí mandaste, allá estaba en ayuno. Era ayuno tras de ayuno tras de ayuno. Pero también me llevaba mi aguardiente, mi cerveza, aunque fuera para darle, porque no aguantaba una ansiedad y una vaina. Pero el Señor en su misericordia se daba cuenta de que yo estaba sufriendo y llegó un momento en que ya con los moteles, por tantos problemas que había, a mí yo perdí los apartamentos, perdí los carros, perdí una cantidad de cosas. Lo único que me quedó fue un terreno aquí en Tocaima, pero ese terreno el Señor me lo guardó y hoy en día me doy cuenta por qué. Duré 20 años sin escritura, porque el tipo que yo hice un negocio y el tipo nunca me hizo la escritura ahí. Entonces llega un momento en que en este periódico que traigo acá pasa algo que pasa un cambio total en mi vida, porque realmente llega, y yo siempre que salía de la residencia, yo miraba cada habitación. Yo tenía una muchacha que estaba encargada de todos los dos negocios del parqueadero. A mí me iba muy bien. Y resulta que, pero antes de eso, un compinche que yo tenía, me dijo, oiga, Wilson, tengo un pastor que lo quiere conocer. Y le dije, bueno, pues tráigalo, porque ya el amigo mío se da cuenta que yo ya estaba asistiendo a las iglesias. Entonces me dijo, pues le dije, listo, qué bueno, pues que venga acá. Y nos hicimos amigos. Él tiene una iglesia en Tocancipá. Y le dije, bueno, qué bueno, pastor, que usted venga aquí a este lugar. Me gustaría que usted los lunes viniera y nos diera una palabra. ¿Será que usted puede? Claro, Wilson. Entonces él venía los lunes, pero llegaba a la oficina.
ahí al parqueadero. Ahí orábamos y empezamos, y el pastor empezaba a dar palabra. Y hicimos unas locuras con el pastor, que estábamos evangelizando las parejas que entraban. Entonces, ¿qué hacíamos? Eran locuras. ¿Qué hacíamos nosotros en los moteles? Cogíamos un bombombú, una chocolatina y organizábamos paqueticos y dábamos trataditos. Pareja que entra, mire su tratado, mire su tratado, mire su tratado. Y orábamos y clamábamos y hacíamos locuras y hacíamos cultos y hacíamos de todo ahí. Eso parecía una locura en esos moteles. Y entonces, así pasó cuando un día ya empiezo a mirar, siempre que salía del negocio miraba qué habitaciones estaban ocupadas, quiénes se habían hospedado más o menos, y en una habitación de esas había una parejita que habían llegado como que un miércoles y se habían hospedado ahí. Entonces yo siempre llamaba el miércoles, no, oigan, no están ahí, ellos salen pero parece que están consumiendo droga. Ah, bueno, pero toca tener cuidado. Pues nuevamente salí y mantenían para afuera el pavimento y le dije, pero ellos no comen ni nada. No, ellos no comen, solamente es consuman y consuman, parece ser. Y así pasó cuando de repente, ya el domingo asistía a una iglesia. Entonces yo ya era un cristiano con 2 moteles, ¿no? A ver, yo era un cristiano con 2 moteles y me llama Pedrito, porque yo tenía conductor, yo tenía la administradora del negocio, manejaba 20 empleados, pues a mí me iba realmente bien, pero pues era una plata que no era bendecida. Y entonces me llama el Pedrito, el conductor, me dice, don Wilson, ¿cómo le parece que se acuerda la habitación donde estaba esa parejita? ¿Qué pasó con ellos? Yo no, pues a la pelada le dio un paro cardíaco y se murió. Y este es uno de los periódicos que yo tengo acá. Aquí dice, sobredosis de amor. Esto era ahí en la 66 con 11. Eso fue en el hotel cerquita al de Baños Turco del Paraíso. Inclusive hoy en día eso se demolió, porque después yo entregué el negocio y eso se tumbó. Y yo digo, gracias a Dios, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Independientemente de nosotros oramos mucho por esos negocios y esos negocios se desaparecieron y hoy en día son apartamentos, eso es como un centro comercial. Amén. Y entonces, cuando él llega, cuando sucede esta situación, pues lógicamente yo quedé como alargando mucho. ¿Sí? Ya voy a terminar. Entonces resulta que ya cuando me doy cuenta de que yo, la vida mía seguía ingobernable porque no seguía lo mismo, pero yo ya estaba más metido con el Señor y sucede esto. Entonces el pastor que iba los lunes, yo le dije, pastor, una pregunta, usted que habla, que anda en lo sobrenatural, usted que tiene más contacto con el Señor, ¿qué debo hacer? Deme un consejo. Entonces el pastor llega y me dice, Wilson, yo le doy un consejo. Jesús vino hace 2000 años aquí a la tierra por usted y por mí, por perdonar nuestros pecados, por sanarnos. Y dije, sí, pastor, pero usted qué quiere, no le entiendo. Y me dijo que así como Jesús vino hace 2000 años por usted y por mí, Él murió, Él dio su vida por usted y por mí, usted tiene que morir a este negocio. Y dije, ¿qué pastor? ¿Que yo muera a este negocio? Me dijo, usted me dijo que te diera un consejo, para que su vida espiritual resucite, porque usted está muerto en vida. Yo entro a la oficina y me arrodillo y el Señor me da esta palabra. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, van a añadir una hora a su vida? No. ¿Y por qué se preocupa por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo el que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno,
con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen, ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué ropa nos vamos a usar. La gente no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que tiene necesidad de todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Amén. Ahí cuando yo entendí esa parte, cuando yo entendí, era como si Dios me hubiera hablado. Dios me habló. Dios me habló, totalmente me habló. Llamo yo al dueño del negocio y le digo, con el dolor del alma, pero yo tengo que entregar esto. Nosotros tenemos que ser obedientes, porque la obediencia es la que trae bendición. Sí, era un negocio que me producía 7, 10, 12, 15 millones mensuales libres. Tenía 20 empleados. Pero en un negocio de homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, droga, ¿cómo iba a estar mi parte espiritual bien? ¿Cómo iba a estar? Y yo decido y digo, lo voy a entregar. Lo entrego. Llamé al dueño y le dije, mire, ¿saben qué pasó? Yo tomé la decisión de que le voy a entregar el negocio. Me dijo, se lo dije, Wilson, se lo advertí, allá le van a lavar el cerebro. Su pastor le lavó el cerebro y le dije, sí lo tenía lavado, lleno de adulterio, lleno de droga, lleno de cuerpo. Digo, lo voy a entregar. El hombre se enojó conmigo, no le gustaba porque en ese tiempo le llevaban 25 millones de pesos en efectivo. Y esa decisión no es fácil de tomar. Hay decisiones que ustedes de pronto tienen que tomar y no es fácil, pero Dios está viendo la obediencia. Dios está viendo la obediencia. Y entonces le dije, esto fue en febrero, mirando el periódico del 2010, y le digo yo le entrego el negocio el 10 de mayo, se lo entrego. Yo en el terreno que tenía ya en Tocaima, que no me habían hecho la escritura, yo tenía un autoembargo del tipo que me la vendió. Había un embargo de cervecería andina y otro tipo, y él consiguió otra persona para embargarlo. O sea, ese terreno estaba prácticamente totalmente perdido. Resulta que yo ya había puesto un abogado porque ya había hecho como 3 procesos y todos los había perdido. Entonces yo paso y el abogado empezó a tramitar, y yo cuando le doy la fecha para entregarlo, me llama el abogado. A los 8:15 me llama y me dice, Wilson, ¿se ha sentado? Le digo, sí, te tengo una buena noticia. Y le dije, ¿cuál es la buena noticia? Me dijo, el 3 de mayo, o sea, la misma fecha que yo le colocaba a él, me dijo, el 3 de mayo, prepárese porque usted tiene que ir, eso fue un viernes, a hacer la inspección judicial, después va a ir a hacer la inspección judicial. Y le dije, bueno, ¿eso qué? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Le digo, la inspección judicial es que él va a mirar los linderos, va a mirar la casa, todo lo que hay ahí. Y le dije, después que, digo, no, él simplemente da el fallo y la escritura le queda a usted. ¿Y cómo así? Le dije, sí, pero los embargos, digo, no, eso es como un remate, eso es borrón y cuenta nueva, le queda a usted. Entonces cuando me doy cuenta de que uno a veces entrega una maldición por obediencia, y Dios ¿qué? Te da una bendición. ¿Pero por qué? Porque empecé primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia. Dije, Señor, de aquí en adelante, todo lo que produzca, el diezmo apartaré para ti. Y empecé yo a diezmar, y empecé yo a ofrendar y a darle. Salí, entregué el negocio de ahí. Me decía enemigo mi familia. Mi mamá se ganaba 1 millón de pesos solamente por ir al Parque España y llenarme ahí la bodega de alcohol, de cerveza, de todo lo que se necesitaba para el negocio. Mi hermano se ganaba un porcentaje. Mi papá tenía un sitio para hacer pintura. Y yo le decía al pastor, antes de eso le decía, pastor, pero es que mi oficina parece una oficina de beneficencia. Toda la gente llega ahí y me pide un favor, me pide una cosa, me pide la otra, yo simplemente pues yo hago. Le digo, pero eso dijo el Señor, usted tiene que morir a eso. Y morir. Duré 9 meses con una mano adelante y una mano atrás. Me llevé todo el trago para la casa, me llevé todo lo que había, y empecé un trato con el Señor a vender en las calles, y empecé a ser moldeado por el Señor. Y ya después me dieron la escritura de este terreno.
Y ya después de que empecé, seguí existiendo esa palabra con la que yo me he adaptado, que yo no quería tener hijos ni tenía esposa. Ya empecé a darme cuenta en las iglesias cómo había parejitas, me invitaron a matrimonios cristianos, y ya empecé como a impregnarme de eso, de lo bueno, de lo que yo quería, y dije, no, yo ya necesito de pronto de casarme. Ya empezó como esa palabra que había declarado, ya empezó como a soltarse. Y entonces empecé, yo dije, no, yo necesito una mujer. Y yo me apropié de Génesis 2:18, donde dice, el hombre no es bueno que esté solo, yo haré una ayuda idónea. Y me agarré de esa palabra. Y dije, Señor, yo necesito mi ayuda idónea, una mujer sabia que edifique mi casa, que yo pueda tener un hogar, que yo lo quiero. Y duré un tiempo porque no fue fácil. Y siempre que me aparecía yo la llevaba a la iglesia y decía, Señor, ¿será ella? Y no. Eso al momentico me decía, no, camine, vamos a que Jorge Celedón, que vamos a apoyar, que no sé qué. Diga, no, eso no me sirve. Pero Dios tiene preparado para cada uno de nosotros las bendiciones cuando somos obedientes. Es creer la palabra, es creer en sus promesas. Y allá en el mismo pueblo donde hoy vivimos, conocí a mi esposa. Un amigo me la presentó y ya nos conocimos y empezamos. Yo le dije, yo voy por este camino, si tú quieres ir, gloria a Dios, o si no, no me hagas perder tiempo ni te hago perder tiempo. Digo, no, yo también quiero ir contigo. Y ahí empezamos los dos a asistir a la iglesia, empezamos a ir a encuentros y empezamos. Y yo le dije, bueno, pero ya es hora de que nos casemos. Nos casamos después de que yo no quería casarme y yo no quería tener hijos. Y gracias al Señor tengo mi esposa, tengo todos los pequeños hijos que me los regaló el Señor. Soy prácticamente un papá feliz. Tengo un matrimonio. Ya cumplimos 13 años y puedo decir que felizmente casado. Le estamos sirviendo a Dios y le seguiremos sirviendo. Porque el propósito que se ha dañado, Dios restaura. Dios hizo de mí una vasija nueva. Dios volvió y me restauró, me cambió, me transformó. Y ahora estoy a su servicio. Aquí estoy parado, dando mi testimonio, y con toda autoridad. Sí se puede cambiar, se puede transformar. Porque si permitimos que nosotros estemos en las manos del Señor, en el mejor alfarero, Él puede transformar tu vida, Él puede transformar tu esposa, Él puede transformar tu familia, Él puede transformar tu hogar. Pero lo importante es que tengamos fe y que nos dejemos realmente, que moramos a muchas cosas que tenemos que morir para que el Señor nos exalte. Ya volviendo al cuento, después de que yo quedé así, empecé allá a organizar y dije, esto no sirve para sembrar ni nada. Empecé a organizar como algo campestre y empecé a vender lotes. Empezamos a vender como a 10,000 pesos el metro. Hoy en día estamos vendiendo a 100,000 pesos el metro cuando vaya a ese terreno. Y Dios se ha glorificado de una manera sobrenatural, porque nosotros hemos sido fieles. Y si yo he sido fiel, ustedes también lo pueden hacer, porque realmente es obediencia al Señor. Tenemos que realmente tener una sensibilidad con Él y dejarnos moldear por Él, por el mejor alfarero. Amén. Amén. Hoy en día somos felices. Mi esposa tiene un ministerio ya de damas. El pastor César nos ha acompañado. Damos gracias a él, a la pastora Nubia. Yo también empecé también un ministerio de hombres de valor. Y gracias, de verdad, ha sido muy complaciente todo lo que el Señor ha hecho. Y me gustaría que se pusieran sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Sé que muchos de los que están acá han venido de pronto con el corazón dolido, en su niñez, en su adolescencia, ya en la edad madura, han sido heridos de pronto por papá, por mamá, de una tal manera con los esposos, han sido maltratadas de alguna otra manera en su trabajo. Pidámosle perdón a Dios y que Él sea limpiando, glorificando, restaurando, porque estamos en las mejores manos, en las manos del alfarero. Padre, yo te doy gracias, Dios, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote, Señor,
Que seas tú, Señor, tocando cada corazón herido en esta mañana, Señor. Padre, yo no los conozco, pero tú sí los conoces, mi amado Rey, Señor. Sana cada corazón herido, Señor. Cada palabra que hayan declarado sobre sus vidas negativa, que no sirves para nada, que no sirves absolutamente, que nunca vas a ser próspero o próspera, Señor. Hoy anulamos cada palabra de maldición. Y te pedimos que seas tú, Señor, reparando, restaurando, sanando cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias porque te alabamos y te bendecimos y hoy cantamos, Dios. Síguete moviendo, Espíritu Santo. Síguete moviendo, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Le dije a mi Señor, tú eres el alfarero y yo el vaso. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz como tú quieras. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad y quiero que aprendas también a perdonar. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Dios. Que seas tú, Señor, limpiando, Señor. Que seas tú, Señor, sanando corazón herido, Dios. Eres tú el dueño de nuestras vidas, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Glorifícate, Dios. Le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Te digo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque con el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
ayudar a mi esposa para que pase acá? Ven, Samuel, Jerónimo. Esto es el regalo que Dios me ha dado. Una esposa hermosa, bella, Samuel y a Jerónimo. Todo gracias a Dios y por ser obediente. Bendiciones. Gracias. Gracias. Darle gracias a Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace cuando realmente nosotros creemos que hay un Dios que cambia, que transforma. Amén. Gracias familia. Los bendigo. Señor, yo te doy gracias por la vida de Wilson. Gracias porque, Señor, a pesar de todo lo que él pudo disfrutar del mundo, Señor, tú un día, desde que él nació, lo tenías predestinado. Te doy gracias por la obediencia de él y le bendecimos, Dios, como iglesia, bendecir la vida de Diana. Te pedimos por ella también, Señor. Bendecimos sus hijos, Dios, y bendecimos todo lo que tú has puesto al frente de ellos, que puedan ser los mayordomos, Dios, que tú esperas de ellos, que sean buenos administradores, Señor, no solamente de lo material, sino primeramente de los tesoros del reino, Señor. Y gracias, Dios, eres bueno, eres fiel, y tú vives y vivirás por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias.